Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a tener una clase de máximos y mínimos, principalmente en la cuestión de los criterios. ¿Cómo podemos nosotros en su momento obtener este tipo de puntos, ¿no? Cuándo saber que una gráfica tiene un máximo, cuándo tiene un mínimo y por supuesto pues graficarlo, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ejercicio de estos y pues obviamente te dejo los demás para practicar. Bueno, vamos a iniciar con el ejercicio número 1. Entonces, hay dos criterios. Vamos a aplicar uno de los criterios pues, más importantes de la primera derivada. Es decir, si tú derivas la función, pues puedes encontrar los puntos donde puede haber un máximo o puede haber un mínimo. En otras palabras, si tienes una función cual sea, lo que significa la derivada es estos puntos. Puede haber un máximo, es un mínimo. Eso significa derivada de f con respecto a la variable igual a 0. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, eso es la pendiente. ¿Sí? Hay un criterio que dice que si la pendiente en este punto que tenemos acá, antes del punto pasa de negativa, es decir, tienes una pendiente negativa, y luego pasa a una pendiente positiva, pues que tenemos un punto mínimo, ¿verdad? Ahora, si me posiciono y me dio este valor y la pendiente pasa de algo positivo, aquí puedes ver, esta es una pendiente positiva, y pasa a negativa, ¿sí? ¿Qué tenemos? Pues un máximo. Entonces vamos a tener un máximo, ¿sí? Si f' de x, y le vamos a llamar a este valor a, ¿sí? Al valor a, que es el punto donde puede haber un máximo o un mínimo. Si f' pasa de positivo a negativo, como por ejemplo acá ves una pendiente positiva y una negativa, hay un máximo o hay un mínimo si la derivada de esa función pasa de negativo, es decir, venía así, aquí estaba negativa la recta, a positivo. Entonces quiere decir que hay un mínimo. Esa es una opción. El otro criterio es que hay un máximo, ¿sí? Cuando la segunda derivada de x en a, es decir, en ese punto que encontramos, si f de x en a es mayor que 0, perdón, es menor que 0, es un máximo. Y es un mínimo si f' de x, es decir, la segunda derivada en el punto a que encontramos, es mayor a 0. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera una función cuadrática, x cuadrada más 5, pues tú sabes que es una parábola, tiene un mínimo. Entonces su primera derivada es 2x, su segunda derivada es 2. La segunda derivada es positiva, sí, por esa razón tiene un mínimo. Si fuera al revés, menos x cuadrada más 5 es una parábola que abre hacia abajo, por lo tanto tiene un máximo. Lo derivas, te queda menos 2x, la segunda derivada menos 2 es negativa, sí, por esa razón es un máximo. Como puedes ver, está muy sencillo encontrar el máximo y el mínimo de una función. Bueno, ya una vez aplicado los dos criterios, o sea, explicadas las dos maneras en las que tú puedes obtener un máximo y un mínimo, pues vamos a resolver el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que tienes una función y, que es x cúbica menos 6x cuadrada más 9x. ¿Sí? Esta función pues hay que derivarla entonces, y su derivada es 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿verdad? Y pues volvemos a derivar y nos queda 6x menos 12, ¿de acuerdo? Entonces primero tenemos que igualar a 0 para encontrar ese numerito a, o esos números donde probablemente puede haber un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a igualar a 0 esta función. Podemos dividir todo entre de 3 para ver más fácil esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dividimos entre de 3 y nos queda esto. Ahora aquí podemos factorizar y podemos tener menos 3, menos 1, ¿verdad?
y eso es la factorización. Entonces x menos 3 igual a 0 es un punto y x menos 1 igual a 0 es el otro punto. Entonces tenemos dos puntos, ¿sí? Y bueno, entonces dices, ya tenemos estos puntos, ahora la pregunta ¿es un máximo o es un mínimo? Bueno, si aplicamos nuestro primer criterio, ¿sí? Podemos colocar antes de A un valor o antes de B otro valor. Por ejemplo, aquí dices en x igual a 3, pues lo puedo evaluar x igual a 2 o x igual a 4, ¿verdad? Entonces A queda en medio, ¿sí? Aquí 1 lo puedo evaluar en 0 o lo puedo evaluar en 2. El 1 queda en medio. Y si evaluamos la derivada, o sea, si evaluamos y' en 2 y y' en 4, vamos a ver qué es lo que pasa con este punto. Y' en 2, pues sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Y luego aquí 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. ¿Qué resultados obtenemos? Pues sería 3 por 4, menos 24 más 9. Nos da la pendiente menos 3. Y ahora 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4, más 9, nos da 9. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente pasó de negativa, es decir, esta pendiente venía una pendiente negativa, menos 3, pero llega aquí en A y luego pasa a ser positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un mínimo, ¿sí? Ahora vamos a evaluar este valor en 0. Por ejemplo, en 0, ¿qué valor nos da? Pues 3 por 0, 0. 12 por 0, 0 nos va a quedar 9. Y ahora en 2, pues 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9 nos queda menos 3. ¿Qué quiere decir? Que en este punto tú tienes esto y la pendiente primero es positiva. O sea, la pendiente va así y luego hace esto negativo. Aquí está nuestro punto 1 y aquí la pendiente es positiva, tiene 9. Aquí la pendiente es negativa, por lo tanto esto sería así. Esto sería ¿qué? Un máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que x es igual a 3, en ese punto tenemos un mínimo. Y si evaluamos y en la función original, pues sería 3 al cubo, ¿sí? Menos 6 por 1 al cuadrado, más 9 por 1 y nos da 30. Es decir, el punto mínimo se llama 3,30. Y ahora el punto máximo, el punto máximo sería 1, y ahora evaluamos 1, 1 al cubo, 1 menos 6 por 1 menos 6, sería 1 menos 6, menos 5 más 9, 1,4. Y este sería el punto máximo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué nos dice la respuesta máximo, es 1,4. Aquí ya lo tenemos. El mínimo es x igual a 3, dice que el mínimo es 0. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, si sustituyo 3 al cubo, a ver, tal vez ahí cometí un error, 3 al cubo, menos 6 por, 3 al cuadrado, más 9 por 3, 0, sí, perdón, ahí tuve un error. Entonces aquí es 3 con 0, se evalúa el punto en la función original. Y listo, entonces este es el punto mínimo y este es el punto máximo. Aplicando el criterio del cambio de pendiente que te expliqué, o sea, aplicando esta parte. Ahora vamos a aplicar el segundo criterio, que es el más fácil generalmente. Pues vamos a evaluar la segunda derivada
en 3, en el punto 3. Entonces la segunda derivada en el punto 3 es 6x menos 12. Entonces y en 3 nos queda 6 por 3 menos 12. 6 por 3, 18, menos 12 es 6. ¿Sí? Entonces, como la segunda derivada es mayor que 0, entonces esto es un mínimo. ¿Sí? Un mínimo y ahí está. En x igual a 3. Ahora, esta misma función, pero en x igual a 1. Entonces nos va a quedar 6 por 1, menos 12, nos va a quedar menos 6. Como la segunda derivada es menor que 0, o sea, negativo, entonces estamos ante un máximo. Y listo, entonces lo único que haces al final, pues en 3 lo evalúas en la función original y nos va a quedar 0. Entonces el punto es 3,0. Y lo mismo haces aquí. En 1 evalúas la función original y nos quedó 4. Entonces 1,4 es máximo. Si te pidieran ahora, en tu caso, graficar esta función, vamos a agregar otro criterio más. Se llama punto de inflexión. Nosotros tenemos que buscar dónde la derivada es 0. Ese es el criterio. Entonces dice 6x menos 12 es igual a 0. Por lo tanto 6x es igual a 12, x igual a 12 sextos, x es igual a 2. ¿Qué es el punto de inflexión? Es el punto donde tú pasas de un máximo a un mínimo o viceversa, de un mínimo a un máximo. Entonces es el punto donde va a cambiar la concavidad o el tipo de mínimo o máximo, ¿sí? Entonces ahora ya lo puedes graficar tranquilamente. Dices, pues lo puedo graficar. Todo esto lo puedo graficar. Entonces, más o menos así. Aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Y decimos que en 1,4, 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos un punto, ¿sí? Luego tenemos otro punto en 3,0, 2, 3,0, ¿sí? Y el punto de inflexión para x igual a 2. Si sustituimos x igual a 2, el punto de inflexión sería 2, hay que sustituir en la original. 2 al cubo daría 8, menos 6 por 2 al cuadrado, 6 por 4, más 9 por 2, nos daría 2. Entonces sería más o menos aquí. Entonces ahí cambia el sentido de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está nuestro valor máximo, que fue el 1,4, y la función viene así, más o menos. Aquí está nuestro punto máximo, nuestro punto mínimo y nuestro punto de inflexión. ¿De acuerdo? Pues con ello hemos terminado esta clase. Espero te haya gustado. Ya no me dio tiempo graficarlo, ya sea por ejemplo, en GeoGebra o en Symbolab, que siempre te he mencionado que este programa de Symbolab es el mejor para poder trabajar todo este tipo de sistemas. Y bueno, espero te haya gustado esta clase. Por favor, si es así, regálame un comentario, motívame a seguir creando contenido. Yo quiero saber si en verdad te logro transmitir el conocimiento. Y por supuesto, apóyame reproduciendo mis videos, porque de esa manera, pues YouTube me va a mostrar a más personas como tú que quieren aprender este tipo de operaciones. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.